estuvimos viendo cómo las fuerzas son responsables de la aceleración que tienen los objetos. Vimos que puede tener aceleración propia, ¿ya? A pesar de que tengamos un sistema en el que la aceleración gravitatoria influya, por ejemplo, en las máquinas de algo, también podemos tener algún tipo de aceleración propia del sistema, ¿ya? Las aceleraciones generalmente están relacionadas con la masa de los objetos. Mientras más masa tenga, es más difícil que acelere, por lo cual tenemos que aplicar una mayor fuerza. Hasta el momento trabajamos todo o de manera horizontal o de manera vertical. Muy bien. Sin embargo, tenemos casos en los que no nos estamos moviendo por superficies totalmente horizontales o por superficies totalmente verticales. Es muy común tener movimientos en planos inclinados. ¿Ya? Los planos inclinados son todas las superficies que tengan cierta pendiente. Si usted tiene pendiente, tiene un plano que está inclinado. Este término de plano inclinado corresponde a la relación de nuestro plano cartesiano, que siempre lo hemos tenido de manera horizontal y vertical. En este caso es que tenemos el plano y lo inclinamos a cierta pendiente. De acá viene el nombre, ¿ya? El plano inclinado es esto que ven acá. Cualquier movimiento que tenga una rampa, que tenga una pendiente en una calle, como en este caso una rampa para subir una carretilla, o tenemos, por ejemplo, cuando los lanzamos en una tirolesa o tirolina. Todos estos son movimientos en planos inclinados. Tenemos, permítanme por favor, un movimiento que se genera siguiendo lo que nos indica un triángulo rectángulo, ¿ya? En el triángulo rectángulo nos movemos por esta superficie, ¿ya? Que corresponde a la hipotenusa de ese triángulo, ¿ya? Todo plano inclinado corresponde a un triángulo rectángulo y sigue todas las propiedades pitagóricas que tienen los triángulos, ¿ya? Les recuerdo que en los triángulos rectángulos tenemos el cumplimiento de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, y también sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos opuestos y adyacentes es el cuadrado de nuestra hipotenusa. Esto ya lo tenemos todo del análisis pitagórico, ¿ya? Para el caso del movimiento en la física, nos interesa el desplazamiento que ocurre justamente en esta hipotenusa, ¿ya? Y para poder analizarlo, necesitamos conocer siempre el ángulo que eleva a esta superficie. El ángulo de separación es fundamental porque se nos va a describir las fuerzas que actúen sobre los objetos que se muevan en un plano inclinado. Muy bien. Como tenemos el movimiento de este tipo de forma que es inclinada, ya no podemos utilizar el análisis de las fuerzas como estuvimos haciendo en los casos anteriores. Ya aquí tenemos que hacer una descomposición, ¿sí? Les recuerdo que cualquier vector que tenga cierta dirección se puede descomponer en sus dos componentes. Si tenemos un vector, ¿ya? Ese vector en cualquier plano cartesiano va a tener una componente en el eje horizontal y va a tener una componente en el eje vertical. Estas componentes se logran encontrar a través justamente de las relaciones pitagóricas para los ángulos que tenemos en nuestro sistema inclinado. En el caso de la física, siempre comenzamos todo el análisis de las fuerzas de Newton haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre. Les recuerdo, el diagrama de cuerpo libre lo que nos da es un esquema de cómo están actuando las fuerzas
en un objeto. Tenemos fuerzas que originan el movimiento, las fuerzas que se imprimen. Tenemos las fuerzas de rozamiento, que es una consecuencia del desplazamiento entre dos superficies. Tenemos las fuerzas peso, la interacción de la masa de nuestro objeto con la aceleración gravitatoria, y de las clases pasadas definimos una nueva fuerza, que es la fuerza normal, la fuerza que surge del contacto entre dos posiciones. Bien, para el plano inclinado, para el caso del plano inclinado, ¿cómo hacemos el análisis de estas fuerzas? ¿Sí? Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos cierto objeto que se está deslizando en una superficie inclinada que corresponde a un plano inclinado. La fuerza peso siempre va a ir hacia abajo, ¿ya? Siempre la tenemos que pintar hacia abajo. Y la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a las superficies que están en contacto. Las superficies que están en contacto en este caso son la superficie de la masa que se está deslizando y la superficie del plano inclinado. La dirección perpendicular corresponde a esta que ven acá, que es donde se ha pintado la fuerza normal, y la fuerza peso va justamente hacia abajo. Por comodidad, el sistema de referencia a partir del cual nosotros pintamos nuestras fuerzas y describimos matemáticamente cómo se comportan, lo colocamos de esta manera. Un plano cartesiano que esté inclinado. La dirección horizontal del plano inclinado es paralela a la superficie del plano, ¿ya? Y la dirección Y es perpendicular. De esta manera, fíjense cómo la fuerza normal siempre va a tener solamente una componente en y las fuerzas de roce y que sean aplicadas dependen solamente del eje horizontal. Para el caso de la fuerza peso, ya tenemos la primera descomposición vectorial, ¿ya? La fuerza peso, ¿cómo se mueve de esta manera? Tiene, por supuesto, una componente para el eje X y una componente para el eje Y. ¿Cómo podemos encontrar cada una de estas componentes? ¿Ya? Para encontrar componentes, tenemos que tener siempre un ángulo. Las componentes dependen de ese ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? El mismo ángulo que tiene como elevación nuestro plano inclinado. Por congruencia de triángulos y por similitudes trigonométricas, el ángulo que tenga su plano inclinado, es decir, el ángulo con el que se eleve la superficie, es el mismo ángulo con el que se va a separar la fuerza peso de nuestro sistema de coordenadas. Eso quiere decir que este ángulo alfa que tenemos acá es el mismo ángulo alfa que tenemos acá, ¿ya? Por lo tanto, en la descomposición pitagórica tenemos que el vector para la componente X es igual al módulo del vector peso multiplicado por el coseno del ángulo. Y en la componente Y tenemos que va a ser el módulo de la fuerza peso multiplicado por el seno del ángulo, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza peso? La fuerza peso es la multiplicación de la masa por la aceleración gravitatoria, teniendo la aceleración como un vector. Muy bien. Por lo tanto, el módulo
de esta fuerza-peso va a ser multiplicar la masa por el valor de la aceleración gravitatoria. Para el eje Y así y para el eje X así. La descomposición, fíjense que surgen de las relaciones pitagóricas de seno y coseno. A partir de ahora, todo tiene que ser descompuesto en esta forma. Muy bien. Y cuando hagamos el análisis de las fuerzas que están actuando sobre el objeto, a partir de ahora vamos a tener un análisis para la componente X y un análisis distinto para la componente Y. Muy bien. Este análisis de las fuerzas en cada componente, por supuesto que nos va a llevar a una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Y. En este momento ya tenemos que hacer también un análisis adicional si existe realmente un movimiento vertical o si solamente existe un movimiento horizontal. Y esto lo concluimos, como les digo, del nuevo sistema de coordenadas que estamos planteando. Antes nuestro sistema de coordenadas era horizontal, vertical, y ahora lo que hicimos fue rotarlo o inclinar. Hagamos un ejercicio, por favor, para que esto nos quede un poquito más claro. Y tenemos este ejercicio. Tenemos que una persona está empujando una caja con cierta fuerza, ¿ya? La empuja para subirla por una superficie que es inclinada. En estas superficies, por supuesto, como son dos superficies reales, ya hay una interacción que produce una fuerza de rozamiento. Entonces tenemos varias fuerzas. Tenemos esta fuerza de rozamiento, tenemos la fuerza con que la persona está impulsando la caja. Por supuesto, la caja tiene un peso y como hay contacto entre dos superficies, tenemos adicionalmente una fuerza normal. ¿Ya? Escribamos nuestros datos. ¿Cuáles son los datos? Nos dice que la masa que tiene la caja es de 70 kilogramos. ¿Sí? Nos dice que la fuerza con la que está aplicándose para que la caja se desplace hacia arriba es de 550 newtons. ¿Ya? Adicionalmente nos están diciendo que la pendiente, o sea que el plano inclinado, tiene un ángulo alfa o teta, como le quieran llamar, de 30 grados. Y finalmente, el coeficiente de roce que existe entre las dos superficies es de 0,3. La masa está en unidades de kilogramos, cumple con el sistema internacional. La fuerza en unidades de newton también cumple con el sistema internacional. El ángulo está en grados y el coeficiente de roce no tiene unidades porque sabemos que es un coeficiente. Es simplemente la relación entre dos cosas y una relación no tiene ningún tipo de unidades. ¿Ok? Analicemos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos indica cómo ocurren las fuerzas. ¿Ya? La primera fuerza que pintamos es la fuerza normal. Esta fuerza normal que está acá surge por el contacto entre las dos superficies. La segunda fuerza es el peso que va justo hacia abajo. ¿Ya? ¿Cómo estamos empujando la caja para que suba? La fuerza de roce, perdón, la fuerza que se aplica va en sentido del movimiento de la caja y la fuerza de roce ya sabemos que se va a oponer al movimiento. Primero analizamos hacia dónde se mueve y la fuerza de roce siempre va a tener una dirección opuesta. Ya tenemos pintadas todas nuestras fuerzas, ahora vamos a definir cómo vamos a escribir nuestro sistema de coordenadas. Como les dije, lo ideal en cualquier problema que tenga un movimiento en un plano inclinado es que coloquemos el sistema de referencia o el sistema coordenado también inclinado.
¿sí? El sistema de referencia va a ser paralelo a la superficie de mi plano inclinado. Como ya tengo las fuerzas y ya tengo el plano cartesiano, ahora puedo comenzar a escribir en cada uno de los ejes de mi plano qué fuerzas están actuando. ¿Ya? La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de todas las fuerzas que son aplicadas a un objeto son iguales a la masa por la aceleración que va a obtener ese objeto. Comencemos en el eje X. Les recuerdo que el eje X está orientado de esta manera. En el eje X, ¿qué fuerzas están actuando? Está actuando la fuerza 1 en dirección positiva. Está actuando la fuerza de rozamiento en la dirección negativa. Y también está actuando la componente X del peso. Como el peso es hacia abajo, tiene una componente X y una componente Y. ¿Ya? Está actuando también en sentido negativo la componente X del peso. Eso es igual a la masa por la aceleración en X que va a tener el objeto. De manera análoga, analicemos lo que ocurre en el eje Y. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Recuerdo que el eje Y es este que tiene esta dirección. La primera fuerza es la fuerza normal en una dirección positiva y también tenemos la fuerza peso o la componente Y del peso en una dirección negativa porque está apuntando hacia abajo. Muy bien. Esto es igual a la masa por la aceleración en Y. Como hemos pintado el sistema de coordenadas de esta forma, fíjense que existe un movimiento que sube y que baja, pero es solamente en el eje X. Ya hay un desplazamiento solamente en el eje X. Por la disposición del sistema de coordenadas, no tenemos un movimiento en Y. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y es igual a 0 y todo este término se me hace igual a 0. ¿Ya? De aquí tengo entonces que la fuerza normal es igual a la componente Y del peso. De la lámina anterior, llegamos a la conclusión que el peso en Y es igual a M por G por el seno del ángulo. ¿Ya? Así que ya sé cuánto vale la fuerza normal. ¿Qué ocurre en el eje X? En el eje X, por como pintamos nuestro sistema de coordenadas, sí existe una aceleración, sí existe un movimiento. ¿Bien? La fuerza 1, sabemos cuánto mide. La fuerza de roce, sabemos cómo se escribe y tenemos la fuerza del peso en X. ¿Cómo escribimos la fuerza de roce? La fuerza de roce la definimos como el coeficiente de roce mu multiplicado por la fuerza normal. Esa es la manera en la que se define la fuerza de roce. Del análisis del eje Y, sabemos que la normal es igual al peso en Y, que es igual a mg por el seno de θ. Por lo tanto, la fuerza de roce es igual a mu por m por g por el seno de θ. ¿Ya? ¿Qué me pide el ejercicio? Me pide que encuentre la aceleración a la cual se mueve la caja. Ya sé cómo es la fuerza 1, ya sé cómo es la fuerza de roce, ya sé cómo es el peso en X, sé cuál es la masa, puedo despejar el valor de la aceleración.
¿Cómo despejamos el valor de la aceleración? De esta ecuación sabemos entonces que la aceleración a la cual se va a mover la caja será igual a la fuerza 1 menos mu por m por g por el seno del ángulo menos la componente px, que es igual a m por g por el coseno del ángulo. Y todo esto está dividido entre la masa que tiene la caja. Bien, esa es la forma en la cual podemos encontrar el valor de la aceleración en X. Ya tenemos entonces cuál es la ecuación. Ahora que tenemos la ecuación, vamos a hacer un análisis de los datos. Bien, ¿cuáles son los datos? Tengo que la fuerza que se aplica es de 550 newton. Tengo que la masa es de 70 kilogramos, que vale 9,81. Tengo que mu vale 0,3 y tengo adicionalmente que el ángulo es igual a 30 grados. ¿Ya? Ya tengo los datos, tengo la ecuación que me surgió del análisis de las fuerzas con el cuerpo libre y ahora lo que vamos a hacer es simplemente calcular el valor de esa aceleración. ¿Ya? La aceleración será entonces, ¿cuánto vale la fuerza? 550 newton menos los 70 kilogramos de la masa por la aceleración gravitatoria, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, por el seno de 30 grados, menos mu, que vale 0,3 por los 70 kilogramos, por 9,81 por el coseno del ángulo. Y todo esto está dividido entre los 70 kilogramos, que es la masa de mi cuerpo. Hagamos, por favor, entonces, uno a uno los procesos. Aceleración será igual a 550 newton. Bien, comencemos con este término. Calculemos el seno de 30 grados, ¿ya? El seno de 30 grados nos da, segundo por favor, 0,5. 0,5 lo multiplicamos por el valor de la aceleración gravitatoria, que es 9,81, y eso lo multiplicamos por los 70 kilogramos que tiene nuestra masa. Esto me da, en este segundo término, 343,35. ¿En qué unidades? En unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Menos. Hagamos este término ahora. Tenemos el coseno de 30 grados, que eso nos da 0,87, multiplicado por el valor de la aceleración gravitatoria, multiplicado por los 70 kilogramos que tiene de masa nuestro objeto, y esto lo multiplicamos por el coeficiente de Rossby. Todo este término les tiene que dar 178,41. ¿En qué unidades? Nuevamente en unidades de kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, y estas son las unidades. Y todo esto lo dividimos entre 70 kilogramos. Bien, restamos ahora simplemente 550 menos 343,35 menos 178,41. Eso nos da un denominador de 28,24. Dividido entre 70, que es el valor de nuestra masa, nos da entonces que la aceleración es igual a 0,40. ¿En qué unidades? Esta unidad de fuerza de Newton corresponde a 1 kilogramo
por metro sobre segundo al cuadrado. Esta unidad de kilogramo es factor común para los 3 factores que se restan en mi numerador. En el denominador justo tengo también otro factor de kilogramo, así que eliminamos estos kilogramos. ¿Y qué unidades nos quedan? Unidades de metros sobre segundo al cuadrado, que justamente corresponden a unidades de aceleración. Indíquenme, por favor, chicos, si existe una duda hasta el momento de cómo hicimos el análisis de las fuerzas y cómo hicimos el análisis de la aceleración a través del cuerpo libre. ¿Existen dudas? Por favor, los estudiantes que tengan dudas, como saben, tradicionalmente levantamos la manito, hacemos la duda y continuamos con la clase. ¿Ya? ¿No existen dudas? Continuemos entonces con el segundo ejercicio. Y en este caso tenemos un ejercicio parecido. Tenemos un bloque que tiene una masa de 20 kilogramos, ¿ya? Y también se está empujando hacia arriba en un plano inclinado que en este caso tiene un ángulo de 25 grados, ¿ya? Nos pide que calculemos nuevamente la aceleración tomando en cuenta que el coeficiente de roce entre las dos superficies es de 0.3. Muy bien. Analicemos en este caso de igual manera qué está ocurriendo. Tenemos un bloque. Este bloque está siendo empujado hacia arriba por la acción de una fuerza y al ser empujado se mueve justamente en la dirección positiva para él. Este bloque tiene un peso y ese peso lo descomponemos en las dos componentes de acuerdo al ángulo. Como ya sabemos, el ángulo de inclinación del plano corresponde justamente a este ángulo. Bien, y ahí podemos hacer la descomposición de la fuerza. Tenemos la fuerza normal que surge porque las dos superficies están en contacto y tenemos una fuerza de rozamiento que es negativa porque se opone al movimiento de nuestra caja por acción de la fuerza. Nuevamente, como les indiqué en el caso pasado, vamos a hacer el análisis de las fuerzas a través de un diagrama de cuerpo libre. La fuerza normal siempre es perpendicular a el contacto entre las dos superficies. La fuerza que se aplica en este caso resulta positiva porque estamos empujando la caja y esto hace que la fuerza de roce sea negativa porque se opone al movimiento. Muy bien. La fuerza peso siempre se apunta hacia abajo y tiene las dos componentes. La componente para el eje X y la componente para el eje Y. Fíjense que nuevamente colocamos el sistema de coordenadas paralelo al plano. De esta manera y de manera igual que en el caso anterior, tenemos que hacer un análisis de las fuerzas para cada una de nuestras componentes. En el caso del eje X, tenemos la fuerza que se aplica menos la fuerza de roce menos la componente X del peso es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y para el eje Y, tenemos que la fuerza normal menos la componente Y del peso es igual a la masa por la aceleración. Muy bien.
¿Qué ocurre en el eje Y? Como en el caso anterior, como colocamos el sistema de coordenadas de esa manera, no tenemos aceleración en Y porque no existe un movimiento. Esto es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal es igual al peso en y esto es igual a mg por el coseno del ángulo. ¿Ya? Esa es la fuerza normal. Y de este lado, por la disposición de mi sistema de coordenadas, sí tenemos una aceleración en X porque sí existe un movimiento en X. Por lo tanto, la única aceleración a la que va a estar moviéndose el cuerpo es esta aceleración. Despejemos. La aceleración será entonces la fuerza menos la fuerza de roce menos la componente X del peso dividido entre la masa. La fuerza que se aplica ya la conocemos, es la que nos dice el ejercicio de 220 newtons. La fuerza de roce, nuevamente sabemos que la fuerza de roce es igual a mu por la normal, y la normal es mg por el coseno del ángulo, entonces la fuerza de roce es mu por m por qué, por el coseno del ángulo, ¿ya? Y sabemos que la componente Px, es decir, la componente X del peso, es igual a mg por el seno del ángulo. Llegamos a la misma ecuación que en el caso pasado porque también tenemos una caja que está subiendo, ¿ya? Y aquí sabemos que la aceleración será entonces la fuerza menos mu por mg por el coseno del ángulo menos la fuerza Px, que es mg por el seno de mi ángulo, dividido entre la masa. ¿Ya? El mismo caso. ¿Quién es la fuerza? La fuerza son 220 newtons. ¿Cuánto es la masa en este caso? 20 kilogramos. ¿Ya? ¿Cuánto es el ángulo? 25 grados. ¿Ya? ¿Y qué nos queda por ahí? El coeficiente de roce, que es igual a 0,3. Sabemos que G vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. El mismo caso que tenemos anteriormente. Ya tenemos la ecuación con la cual podemos encontrar la aceleración. Tenemos cada uno de los datos. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente sustituir estos valores en nuestra ecuación. ¿Bien? Vamos a sustituir los valores y vamos a encontrar el valor de la aceleración gravitatoria para este caso. Perdón, gravitatoria no, la aceleración a la cual se mueve el objeto. ¿Ya? Calculemos entonces. La aceleración será igual a, ¿cuánto es la fuerza? 220 newtons. Menos la masa del objeto, que es 20 kilogramos, por el valor de la aceleración gravitatoria, 9,81 metros por segundo al cuadrado, muy bien, por el seno de 25, menos el valor del coeficiente de roce por la masa del objeto, por la aceleración gravitatoria, por el coseno de 25. Y todo esto lo vamos a dividir entre los 20 kilogramos que tiene de masa el objeto. ¿Ya? Hagamos entonces los respectivos cálculos. Y tenemos. En el primer caso, los 220 newtons se quedan menos. ¿Cuánto es el seno de 25? El seno de 25 es 0,42. Multiplicado por el valor de la aceleración gravitatoria, multiplicado por la masa del objeto, tengo acá que todo este término vale 82
0,92 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Menos, hagamos este ejercicio. El coseno de 25 nos da 0,90 multiplicado por el valor de la aceleración gravitatoria multiplicado por la masa del objeto y eso multiplicado por el valor que tiene el coeficiente de Rosse. Este término tiene entonces un valor de 52,97. Fíjense que nuevamente tenemos las mismas unidades que corresponden a las unidades de Newton. 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿ya? El coeficiente de Rosse, recordemos, no tiene unidades porque es un coeficiente y de una función trigonométrica tampoco tenemos ningún tipo de unidad. ¿Bien? Todo esto lo seguimos dividiendo entre el valor de la masa, ¿ya? A continuación tenemos entonces esta fracción en la cual en el numerador estamos sumando fuerzas y en el denominador tenemos solamente la masa de nuestro objeto. Calculemos el valor del numerador, es restar la fuerza principal menos los 82,92 menos los 52,97. Muy bien. En el numerador de nuestra fracción queda entonces 84,11. ¿Con qué unidades? Con unidades de fuerza medido en Newton que corresponden a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? Y esto va dividido entre los 20 kilogramos que tiene de masa nuestro objeto. La aceleración que tiene entonces el bloque es de 4,21. ¿Y en qué unidades? Fíjense que está pasando lo mismo que en el problema anterior. Los kilogramos se cancelan con los kilogramos del numerador y tenemos unidades de metros por segundo al cuadrado. Fíjense que en este caso y en el caso anterior nuestra aceleración tuvo un valor positivo. Esta aceleración con valor positivo corresponde a cómo se está moviendo y en qué dirección. Debido a cómo se colocó el sistema de coordenadas, el bloque se está desplazando hacia arriba. Al desplazarse hacia arriba ese bloque, tengo que esperar que la aceleración y la velocidad a la cual se mueve ese bloque siempre es positiva. ¿Bien? En el caso contrario en el que la aplicación de la fuerza fuera en el sentido contrario, ¿ya? Yo tendría que esperar que mi aceleración tuviera un valor negativo y esto debido a que si bien el objeto quiere subir, yo estoy haciendo una fuerza de presión para que el objeto baje. ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento de cómo trabajamos en un plano inclinado? Fíjense que es casi análogo a lo que hemos venido trabajando con las leyes de Newton. Investigamos con el diagrama de cuerpo libre cómo se está moviendo nuestro objeto y a partir de ahí calculamos la aceleración. Solamente que en este caso tenemos que descomponer la fuerza por acción del sistema de coordenadas. Y si se dan cuenta, la estrategia de colocar paralelo al plano el sistema de coordenadas produce que solamente tengamos que descomponer la fuerza-peso y la descomposición de la fuerza-peso siempre será de esta manera. Para la componente X es mg por el coseno del ángulo y para la componente Y siempre será mg por el coseno. ¿Alguna duda, chicos? Si no tenemos más dudas, por favor, en este momento se termina la clase del día de hoy. Recuerdo a los estudiantes de Casa Abierta que el día de hoy ya damos por finiquitada la organización. Sobre todo los estudiantes que van atrás del protocolo deben venir el día de hoy en la tarde. Y estoy viendo que aún les faltan detalles. Les faltan detalles en las ciudades, les faltan detalles para el páncreas. Por favor, los esperamos hoy en el colegio
de ser posible desde lo más temprano en la mañana que puedan asistir para que trabajemos. Dígame, Rafaela. Profe, tengo dos dudas. La primera, si es que tal vez ya tiene listo la actividad que le había solicitado sobre si tal vez Sí. podría ponernos. Sí, ya le subo a la plataforma, lo que pasa es que, como verás con esto de la casa abierta, nos estamos muy ocupados, pero me pediste justamente una tabla en la que te coloque el nombre que le ponemos a cada variable. Por lo menos la fuerza es F, la masa es M, eso ya lo tengo listo, lo cargo a la plataforma hoy mismo. Ok, ¿Segunda gracias, profe. pregunta? Y la segunda duda es, por ejemplo, si tal vez uno puede aumentar su nota en física. Claro, por supuesto, puedes hacer algún tipo de actividad, yo te puedo poner algún tipo de trabajo adicional para subir tu nota, eso está magnífico. Solamente sí me gustaría que me solicites eso a través del grupo, por favor, a través de tu grupo de WhatsApp, solicítame una actividad para yo tener algún tipo de respaldo en el caso de que me digan que por qué te estoy poniendo actividades adicionales. Te puedo Ok, poner un profe. trabajito sencillo y con eso puedes aumentar tu calificación. Perfecto, espero por favor enviarte actividades para subir la calificación hasta el fin de semana porque la casa abierta sí nos está requiriendo un poquito de tiempo. ¿Ya? Ok, profe. Ya, perfecto, chicos. Muchísimas gracias por asistir a la clase. Los espero acá en la tarde para terminar la casa abierta y a todos les esperamos el día de mañana para que presenten sus proyectos. ¿Bien? La casa abierta comienza a las 9 de la mañana, sin embargo, todos tenemos que estar acá mucho más temprano. El código de vestimenta es un código semiformal. Pueden venir con zapato deportivo, pueden venir bastante casuales, pero respetando el código de vestimenta. No podemos venir con jeans que tengan algún tipo de agujero o perforación, no podemos venir con camisetas que sean muy cortas o escotadas para las chicas. Si quieren venir con vestidos o con minifalda, por favor que no sean tan cortas. Cuidemos el código de vestimenta, sobre todo porque recuerden que vienen invitados, vienen personas foráneas, entonces siempre es mejor dar la mejor imagen para el colegio. Muchísimas gracias por asistir. Los espero acá. Los estudiantes que van a trabajar de protocolo tienen que venir conmigo a la 1 de la tarde para darles las últimas indicaciones y que tengan un feliz día, chicos. Gracias por asistir. Leo el mensajito. No hay tarea. No hay tarea porque yo he estado considerando todas las actividades que tienen con la casa abierta y decidí suspender tareas por esta semana. A partir de la semana que viene ya comenzamos nuevamente con todas las asignaciones. ¿Bien? Descansen, chicos, nos vemos por acá en la tarde y que tengan un buen día y hasta luego.